Una mayor latina es aplastada contra el capó por un policía que la insulta y la humilla, mientras la obliga a permanecer inmóvil bajo su fuerza brutal. Creyéndose intocable, él amenaza con darle una lección, pero ni imagina lo que está a punto de caer sobre él. La calle vibra con ruido de motores y murmullos curiosos, pero todo se quiebra cuando se escucha un golpe seco contra el capó de un coche. ¡No te muevas!, ruge un policía mientras presiona con fuerza a una mujer latina contra el metal caliente. Su voz corta el aire como una amenaza, y su mirada llena de desprecio provoca que varios transeúntes se detengan, tensos, sin saber si intervenir o apartar la vista. Ella, María Valdés, mayor respetada en su comunidad, respira entrecortado. El policía aprieta aún más, disfrutando del abuso, escupiendo palabras cargadas de soberbia. Gente como tú siempre termina aquí, susurra cerca de su oído. Los testigos sienten la humillación como si fuera propia, una injusticia tan frontal que parece imposible que vaya a detenerse. Aunque algo en el aire insinúa que esta historia está a unos segundos de volverse irreversible, porque al final de la calle, muy lejos todavía, comienza a escucharse un estruendo rítmico, metálico, como pasos sincronizados, y esa vibración crece y crece hasta que todos voltean. Algo o alguien se acerca. Un silencio tenso cae de golpe. La escena se congela y nadie imagina lo que está por irrumpir en ese pequeño tramo de asfalto. La escena hierve bajo el sol cuando el policía, con un gesto arrogante, empuja todavía más a María contra el capó. El metal vibra con cada respiración, como si la propia calle denunciara la brutalidad. Un murmullo colectivo se expande entre los testigos, una cadena de suspiros tensos que parecen suplicar una intervención imposible. El agente disfruta del poder que ejerce, inclinándose cerca de su oído para que solo ella escuche el veneno de sus palabras. Aquí mando yo, y tú, mejor cállate. María aprieta los ojos, no por miedo, sino por contener una dignidad que se niega a quebrarse. Pero cada vez que intenta hablar, la mano del policía le corta la voz, hundiéndola en un silencio impuesto. Los transeúntes intercambian miradas rápidas, indignación, culpa, impotencia. Un hombre levanta su teléfono, dudando si grabar. Una mujer se cubre la boca con la mano, horrorizada. Otro retrocede un paso, temiendo que cualquier movimiento lo convierta también en víctima. El policía, notando la atención que atrae, decide intensificar el abuso. Ustedes no se metan, advierte sin voltear, como si su autoridad fuera un muro capaz de aplastar cualquier duda. La calle entera parece contener el aliento, atrapada entre el calor, la presión y la injusticia. Pero entonces, ese sonido, un ritmo metálico, lejano, calculado. Primero apenas un rumor, luego un golpe repetitivo que hace vibrar los cristales de los autos. El policía frunce el ceño, irritado por la interrupción, sin soltar a María. Los testigos giran la cabeza al mismo tiempo, como si un instinto primitivo los advirtiera de que algo extraordinario está por irrumpir. La vibración aumenta, marcando un compás perfecto, inhumano. María también lo escucha y abre ligeramente los ojos, percibiendo un cambio invisible en el aire. Algo se aproxima, algo grande, disciplinado, imposible de ignorar. Y justo cuando el policía intenta seguir con su abuso, un silencio súbito cae sobre la calle, como el preludio de un choque inminente. El silencio que cae sobre la calle es tan espeso que parece absorber el aire. El policía gira la cabeza, molesto, sin comprender por qué todos los presentes miran hacia el extremo de la avenida, como si anticiparan una aparición casi irreal. María, aún inmovilizada, siente cómo el pulso de la gente cambia. Ya no es el latido seguro del opresor, sino un temblor diminuto, apenas perceptible, que delata una inquietud naciente, porque ahora el ruido no es solo un compás metálico, es un avance firme, sincronizado, creciente, como si una columna entera de pasos disciplinados estuviera aproximándose. Cada golpe contra el pavimento retumba en el pecho de quienes observan, provocando un estremecimiento colectivo. Un niño, agarrado al brazo de su madre, pregunta en voz baja, ¿qué es eso? Pero nadie responde. Los testigos permanecen en una especie de trance, observando cómo el horizonte empieza a deformarse con una ola de movimiento. El policía inhala con fastidio, intentando recuperar su postura autoritaria. ¡Ignoren eso!, gruñe, como si pudiera ordenar también al mundo que se detuviera. Pero su voz ya no pesa igual. Se siente hueca, insuficiente, incapaz de competir con aquella presencia que se acerca como una tromba de destino. María, sin poder girar el rostro, siente cómo el agente se tensa,
y su agarre pierde apenas un fragmento de fuerza. Un detalle mínimo, pero suficiente para hacer que la indignación que ella había contenido empiece a transformarse lentamente en algo distinto, una calma premonitoria. Los pasos se multiplican. Ya no suenan como un grupo, sino como una formación completa. Los vidrios tiemblan. Un pájaro sale volando apresuradamente de un cable. El hombre que dudaba en grabar finalmente alza el teléfono, convencido de que está frente a un momento histórico. El policía, impaciente, mira fijamente hacia la distancia, intentando descifrar la figura que lidera aquel avance. Frunce el ceño, molesto por no reconocer el uniforme, la postura o la autoridad que se aproxima. ¿Quién demonios?, murmura sin terminar la frase, porque ahora, en el borde de la avenida, empieza a distinguirse una línea de sombras, y al frente, una silueta imponente, caminando con una decisión que no admite interrupciones. Una silueta que hará que todo lo que está por ocurrir cambie en el rumbo de ese día para siempre. La columna avanza con una precisión casi imposible para una escena urbana común. Los transeúntes sienten cómo el ritmo de esos pasos se incrusta en sus cuerpos. Cada impacto en el suelo produce un eco que vibra en las costillas, como si la calle entera se hubiera convertido en un gigantesco tambor. El policía, aún con la mano sobre María, intenta reacomodar su autoridad, pero su mirada empieza a delatar algo que jamás admitiría: duda, porque ahora los primeros contornos se vuelven nítidos. No es una patrulla local, no es un grupo desorganizado, es un destacamento en formación impecable. 30 soldados que avanzan con una sincronía que nadie en esa calle ha presenciado jamás. La gente abre espacio sin que nadie lo pida, como si esa presencia contuviera un mandato silencioso. Algunos retroceden instintivamente, otros se adelantan un poco para ver mejor, pero todos mantienen un respeto involuntario que flota en el aire como un manto invisible. María siente la respiración del policía acelerarse, aunque él intenta ocultarlo apretando la mandíbula. La sombra del líder del grupo se alarga sobre el pavimento, proyectándose hasta casi tocar los pies de la gente. «Quédate quieta», insiste él, pero su voz suena quebrada, como si las palabras ya no le obedecieran. Un susurro se desliza entre los espectadores. ¿Son militares? ¿De dónde vienen? Nadie tiene respuestas. Lo único evidente es que no se trata de un desfile ni de una operación rutinaria. El líder de la formación, a unos 20 metros, levanta una mano con un gesto breve pero firme, y los 30 hombres detrás de él se detienen al unísono. El impacto colectivo del movimiento simultáneo hace que un auto cercano vibre ligeramente. El policía da un pequeño brinco involuntario y aprieta aún más a María, como buscando reafirmarse en una autoridad que se le está derritiendo entre las manos. María percibe ese temblor escondido y por primera vez siente que algo está a punto de invertirse, que la injusticia que la aplasta podría estar llegando a su límite. Los soldados permanecen inmóviles, como estatuas vivas, mientras el líder da un paso adelante. Y entonces, él alza la voz, una voz profunda, controlada, que corta el aire con una certeza que nadie se atreve a desafiar. Pero las palabras que pronuncia todavía permanecen suspendidas, justo antes de revelarse, como si el destino estuviera tomándose un segundo más para preparar la explosión que transformará todo lo que viene después. La voz del líder retumba como un trueno contenido. Suelte a esa mujer, ahora. No es un grito, no es una súplica, es una orden tan precisa que parece atravesar la calle entera. El policía se queda inmóvil, como si no hubiera entendido, o peor, como si su mente se negara a procesar la posibilidad de que alguien cuestionara su dominio absoluto. Los testigos intercambian miradas rápidas, sorpresivas, porque aquel tono no pertenece a un hombre común. Es la voz de alguien acostumbrado a comandar, a poner fin a abusos con una sola frase. María siente un estremecimiento que no proviene del miedo, sino de una intuición profunda. Esa voz la reconoce. El policía intenta reír, pero la risa se corta antes de nacer. ¿Quién se cree que es?, murmura sin soltar a María, como si aún pudiera sostener su papel de autoridad. Pero cuando alza la mirada, el líder ya está más cerca. Cada paso suyo es un golpe seco contra la acera. Firme, decidido, y detrás de él los 30 soldados permanecen en absoluta quietud, como una muralla humana lista para avanzar si su comandante lo requiere. Los espectadores contienen la respiración, saben que algo está por quebrarse,
y ninguno quiere perder un solo segundo de lo que ocurre. El aire se tensa aún más cuando el líder pronuncia un nombre que hace temblar el ambiente: María. No lo dice con duda, ni con distancia. Lo dice como quien se encuentra con alguien cuya presencia tiene significado. El policía parpadea, desconcertado. Por primera vez, su mano pierde verdadera fuerza. Un gesto mínimo pero suficiente para que María eleve apenas el rostro. El líder da un paso más, y cuando la luz del día ilumina su rostro, un susurro recorre a los testigos como un rayo. Es el general. ¿El general quién? ¿Qué hace aquí? Nadie sabe su nombre, pero todos reconocen la autoridad que emana de él. El policía traga saliva. Intenta recuperar su arrogancia, pero la voz se le quiebra cuando intenta hablar. Esto es un procedimiento local, balbucea, aferrándose a una excusa débil, consciente de que no tiene fundamento. El general lo observa sin parpadear, con una calma que resulta más intimidante que cualquier grito. Y justo cuando el policía abre la boca para continuar su torpe defensa, el líder se adelanta un metro más, quedando tan cerca que la tensión se convierte en electricidad pura. Entonces, apenas moviendo los labios, pronuncia unas palabras que harán que toda la calle, incluso el propio policía, sienta cómo el piso se estremece bajo sus pies. El general no levanta la voz, no lo necesita. Sus palabras caen con un peso que desarma cualquier resistencia. Esa mujer no es una detenida, es una veterana condecorada, y tú la estás agrediendo. El murmullo entre los testigos se transforma en un oleaje de incredulidad que recorre la calle de lado a lado. El policía se queda aturdido, como si hubiera recibido un golpe invisible. ¿Qué dijo?, balbucea, mirando alrededor buscando respaldo, pero solo encuentra miradas de repudio. María siente cómo la tensión en su espalda comienza a aflojarse, no porque el policía la suelte, sino porque el poder que antes la oprimía parece estar derritiéndose ante sus ojos. El general continúa avanzando, despacio, calculado, con la seguridad de quien ha pasado la vida comandando en situaciones donde un error puede costar vidas. Y sin embargo, en su mirada hay algo más, una mezcla de respeto y preocupación dirigida exclusivamente a María. Lleva décadas sirviendo a este país, añade sin apartar la vista del policía, y tú decidiste humillarla sin razón. El agente intenta defenderse, pero las palabras se le enredan en la garganta. Yo no sabía quién era. El general no pestañea. No tenías que saberlo, solo tenías que respetar a una ciudadana. Los soldados, inmóviles, observan todo como testigos silenciosos de un juicio que se desarrolla a plena luz del día. El público interno, las personas comunes que minutos antes se sentían impotentes, ahora sostienen la escena con sus expresiones encendidas, como si la verdad estuviera saliendo a flote por primera vez. Una mujer entre la multitud exclama: «La estaba lastimando sin motivo», y ese comentario se convierte en chispa. Más voces se suman, frases cortas, indignadas, que rompen el silencio represivo que el policía había impuesto. María respira un poco más libremente, y aunque aún no puede moverse, siente cómo la balanza invisible del poder comienza a inclinarse. El policía da un paso atrás, temblando, pero su mano todavía permanece en la esposa que la sujeta. El general observa ese detalle con frialdad absoluta. Es en ese instante que la gente comprende que ya no controla nada, que su autoridad ha sido pulverizada por la presencia imponente que lo enfrenta. Intenta quitar la mano, pero el general le ordena: «No te muevas». El agente se congela. La calle entera se tensa una vez más, porque lo que el general hará a continuación cambia no solo el rumbo del arresto, sino el destino mismo de quienes observan. El general fija la mirada en la mano del policía, esa mano aún aferrada a la esposa que mantiene a María inmovilizada. Y entonces, con una frialdad que corta el aire en dos, pronuncia: «Voy a darte una oportunidad para no destruir tu carrera. Suéltala». No es una amenaza vacía, es una sentencia contenida. El tipo de orden que viene acompañada de consecuencias irrevocables. Los testigos sienten el peso de esas palabras como un cambio de presión en la atmósfera, una señal de que el conflicto está a punto de escalar a un nivel impredecible. El policía traga saliva, pero su orgullo herido lo empuja a seguir adoptando una postura altiva. «Tengo derecho a detener a quien considere sospechosa.
responde, aunque su voz suena quebrada, como si él mismo no creyera lo que dice. El general no responde de inmediato, solo lo observa, dejando que el silencio haga su trabajo. Un silencio que se expande, se densifica y envuelve la calle entera. María siente cómo ese silencio la protege, como si el general hubiera levantado un escudo invisible frente a la injusticia. Los transeúntes, antes tímidos, ahora se acercan un poco más, atraídos por la tensión que parece crecer como una tormenta que está a segundos de estallar. Un hombre de la multitud grita: «Ella no hizo nada». El policía intenta ignorarlo, pero su respiración se agita, sus dedos tiemblan, su autoridad se quiebra. Finalmente, el general da un paso más, quedando tan cerca que la sombra de ambos se fusiona sobre el pavimento. «¿Quieres hablar de derechos?», dice en un tono suave, casi peligroso. «Entonces tendrás que explicarle a 30 testigos por qué estás usando fuerza excesiva contra una mujer desarmada. Y tendrás que explicarle a mí por qué creíste que podías hacerlo mientras yo estaba presente». El policía retrocede medio paso, pero la esposa aún aprieta la muñeca de María, dejando claro que su ego no lo dejará ceder tan fácilmente. Los soldados detrás del general ajustan ligeramente su postura, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que el policía sienta el suelo ceder bajo sus pies. Está acorralado moralmente, expuesto públicamente, y cada segundo que pasa su imagen se derrumba más. María percibe ese momento crucial, la grieta en el opresor, la fragilidad disfrazada de autoridad. Entonces, sin gritar ni confrontar, ella hace algo simple. Gira la cabeza apenas unos grados y lo mira. Una mirada cargada de verdad y resistencia silenciosa que perfora el orgullo de la gente. Y esa mirada es el empujón final que hará que la situación dé un giro inesperado que nadie está preparado para asumir. La mirada de María golpea al policía como un espejo que revela cada una de sus decisiones, cada exceso, cada palabra cargada de desprecio. El agente desvía los ojos, incómodo, por primera vez consciente de que no está controlando la escena, sino siendo observado como el responsable de un acto que la calle entera juzga en silencio. Ese silencio vuelve a crecer, denso, vigilante, como si las paredes invisibles de la ciudad se hubieran acercado para presenciar el desenlace. El general no aparta la vista del policía, pero al notar el gesto de María, su expresión cambia apenas. Una chispa de reconocimiento, de entendimiento profundo, atraviesa el espacio entre ambos, como si compartieran una historia más larga de lo que cualquiera allí podría imaginar. El policía, sintiéndose arrinconado, aprieta los dientes y decide aferrarse al último vestigio de control. «Señor, yo actué conforme a protocolo», declara. Aunque su voz tiembla en el aire, el general eleva una ceja, incrédulo, como quien escucha una excusa demasiado débil para sostenerse. «¿Protocolo?», repite, dejando que la palabra caiga con ironía medida. «Quiero que expliques ante todos cuál es el protocolo que justifica someter sin motivo a una mujer que ni siquiera se resistió». La gente murmura, algunos asienten, otros niegan con la cabeza, pero todos esperan la respuesta que el policía no encuentra. Es entonces que uno de los testigos, el hombre que había sacado el teléfono antes, levanta la voz con valentía recién adquirida. «Yo vi cuando la empujó sin razón». Otra mujer añade, «Le habló con desprecio desde el principio». Y esas voces, pequeñas pero firmes, comienzan a formar un coro que rompe definitivamente la autoridad injusta de la gente. Él retrocede otro paso, perdiendo equilibrio no solo físico, sino moral. La esposa aún sujeta la muñeca de María, marcando la evidencia del abuso, pero su mano ya no obedece su voluntad. Está rígida, paralizada por el miedo a cometer un error aún mayor. El general observa ese temblor y, sin levantar un dedo, deja claro que la decisión final ya no pertenece al policía. «Última vez», dice con una calma helada. Suelta a María. El nombre de ella cae como un escudo protector, como una afirmación que restituye su dignidad ante todos. El policía mira a los soldados detrás del general. 30 figuras inmóviles que parecen medir cada respiración suya. La tensión alcanza su punto más alto, el instante exacto en que ninguna de las partes puede retroceder sin desencadenar algo irreversible. Y justo cuando el agente empieza a mover la mano, no para liberar, sino para aferrarse más, una voz inesperada surge entre los soldados. Una voz que nadie esperaba escuchar. Una voz que hará que la calle entera contenga el aliento. La voz que surge desde la formación rompe el silencio con un timbre firme, casi emocional,
que contrasta con la rigidez militar. «General, permítame intervenir». Esa simple frase hace que todos los presentes giren la cabeza hacia el soldado que la pronunció. Él da un paso al frente, rompiendo la línea perfecta del grupo, y el sonido de su bota contra el pavimento retumba como si fuera el inicio de un nuevo capítulo. El general lo observa sin sorpresa, como si hubiera anticipado ese momento, pero el policía se queda helado, confundido, incapaz de comprender por qué un soldado se atrevería a involucrarse en un arresto local. Los testigos, atentos, sienten que algo profundo está por ser revelado y se adelantan unos centímetros, acercándose al epicentro de la tensión. El soldado se detiene junto al general, manteniendo la espalda recta, y fija la mirada en María. Y allí, en ese cruce de miradas, ocurre algo que ningún espectador puede interpretar, pero todos sienten un reconocimiento silencioso, una historia compartida que no necesita palabras. El policía, viendo esa conexión, intenta recuperar autoridad y señala al soldado con un gesto brusco. «Este asunto no te compete», dice, tratando de sonar firme, pero la frase se desmorona antes de llegar al aire. El general voltea apenas el rostro y le responde con un tono que congela la calle. «Cualquier hombre bajo mi mando tiene derecho a hablar cuando presencia una injusticia». El soldado respira hondo, como si lo que está por decir cargara años de peso acumulado. Esa mujer, comienza señalando con respeto, no solo es una veterana, es la persona que salvó mi vida. Un murmullo se expande como una onda, golpeando a los presentes con fuerza emocional. María cierra los ojos apenas un segundo, recordando algo que no aparece en la superficie, pero que se siente vibrando en el fondo de la escena. El policía retrocede, desconcertado. ¿Qué estás diciendo?», pregunta. Pero nadie le responde, porque ahora toda la atención está en la historia que el soldado está a punto de liberar ante la calle completa. «Hace años», continúa él, «en una operación fuera del país, quedé atrapado bajo los escombros. Nadie podía sacarme, nadie se arriesgó, excepto ella». Los testigos se llevan las manos a la boca, incrédulos. El general escucha en silencio, como quien confirma algo que ya sabía. «Ella se arrastró entre fuego, explosiones y caos para sacarme con vida», añade el soldado, su voz quebrándose un poco. «Yo estoy aquí porque ella decidió no dejarme morir». La calle entera se estremece. Las miradas hacia María cambian de inmediato, de víctima humillada a heroína silenciosa. El policía pestañea, sin entender cómo su presa se ha transformado en la figura central de una historia que él jamás habría imaginado. Y el soldado, con un paso firme, concluye con una sentencia que hará que la postura de la gente se derrumbe definitivamente. «Así que si piensa seguir tratándola como delincuente, tendrá que pasar por mí». Las palabras quedan suspendidas en el aire. Y lo que el general hará a continuación definirá el rumbo de todos los que están allí. El silencio que sigue a las palabras del soldado no es común. Es un silencio que pesa, que juzga, que escarba en cada rincón moral de quienes observan. El policía siente cómo la mirada colectiva se clava en él como agujas invisibles. Ya no está frente a una mujer sola, indefensa, está frente a una historia viva, una deuda impagable, un acto de heroísmo que él jamás podría igualar. Y sin embargo, la esposa sigue cerrada en torno a la muñeca de María, recordándole a todos que la injusticia continúa allí, presente, esperando ser reparada. El general avanza un paso más, colocándose al lado de su soldado. La tensión se condensa en el aire como una tormenta sin liberar. «Lo escuchaste», dice el general con voz serena, una serenidad peligrosa. «No estás frente a una sospechosa, estás frente a una heroína nacional». El policía abre la boca, buscando desesperadamente una excusa que lo salve, pero las palabras se le evaporan. «Yo no sabía, ella no se identificó», intenta repetir, aferrándose al único hilo que cree que podría protegerlo. Pero el general corta su intento con un gesto de la mano, meticuloso. «Definitivo. No hay identificación que justifique la violencia que usaste», afirma. Los testigos comienzan a murmurar nuevamente, pero ahora el murmullo se siente como un juicio popular. «La maltrató desde el principio», exclama alguien. «Ni siquiera le permitió hablar», agrega otro. Un joven, con evidente indignación, grita: «Eso no es protección, es abuso de poder». El policía retrocede, como si esas palabras fueran golpes que lo empujan hacia una esquina invisible. Su respiración se agita tanto que parece hiperventilar. María, aún esposada, baja la mirada un segundo. No por humillación, sino para contener la mezcla de emociones que la recorren. Dolor, memoria,
cansancio y algo nuevo que empieza a nacer, el despertar de su propia voz. El general se inclina apenas hacia el policía. Entiende algo, dice con una calma tan precisa que parece cortar el suelo bajo sus pies. No estamos aquí por casualidad. El policía frunce el ceño, confundido, pero antes de poder preguntar, el general continúa. Veníamos a buscarla, a honrarla. Ese detalle se clava en la calle como un eje que reconfigura todo. Los testigos se quedan inmóviles, procesando el significado. 30 soldados, un general, buscándola, para honrarla. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué justo en este lugar? El policía traga saliva, horrorizado al comprender la magnitud de su error, pero aún así, en un acto desesperado de ego, intenta aferrarse a algo de poder. Pues, ahora está detenida, declara levantando la barbilla, como si ese gesto pudiera recomponer la autoridad perdida. La frase cae tan mal en el ambiente, que incluso los soldados detrás del general cambian levemente de postura. Un movimiento silencioso pero intimidante. Y es entonces cuando María, sin levantar la voz, sin necesidad de fuerza física, dice por primera vez algo desde que empezó la agresión. Una frase corta, una verdad que ningún abuso puede silenciar y que hará que el corazón del policía se hunda como piedra en agua profunda. La frase de María emerge con una quietud que corta el aire. No estoy detenida, estoy siendo castigada por existir. No grita, no tiembla, no suplica. Su voz es una línea fina, afilada, que atraviesa la calle como un rayo silencioso y deja a todos paralizados. El policía retrocede un paso completo, como si esas palabras lo hubieran empujado físicamente. Los testigos contienen la respiración. La mirada de María, firme, serena y dolorosamente lúcida, es una confrontación directa a un sistema entero, no solo a un hombre. Es el tipo de reacción que nadie esperaba, el tipo de verdad que desnuda la injusticia sin necesidad de violencia. El general cierra los ojos por un instante, como si la frase lo hubiera atravesado también. El soldado que contó su historia aprieta los puños, sintiendo que María acaba de decir lo que miles nunca pudieron expresar. Ella, todavía esposada, levanta apenas el rostro hacia el policía, pero esta vez no con miedo ni sumisión, sino con una claridad que desarma. Te di 3 oportunidades para escucharme, y elegiste no hacerlo. Los murmullos entre la multitud se intensifican, se convierten en un oleaje imparable de indignación. La gente asiente, comenta, confirma. La injusticia ya no es solo vista, ahora es nombrada. Y nombrarla, frente al opresor, es el primer acto de libertad. El policía intenta responder, pero su voz se rompe. Yo solo, no logra terminar la frase. La actitud segura que mantenía hace minutos se evapora, dejándolo expuesto, pequeño, incapaz de sostener la mirada de la mujer que creyó poder aplastar sin consecuencias. La calle siente el cambio de energía. María ya no es la víctima sometida, es la protagonista que, con una sola frase, ha puesto a todos a mirar la escena desde otra perspectiva. Incluso algunos soldados inclinan la cabeza, reconociendo en ella una valentía tan grande como cualquiera vista en combate. María continúa, sin elevar la voz. Si realmente quisieras proteger a alguien, empezarías por aprender a escuchar. La frase cae como una sentencia moral. El policía da otro paso atrás. La esposa sigue cerrada, pero ahora ya no simboliza control, sino evidencia del abuso. El público interno murmura, tiene razón. Siempre es lo mismo, nunca escuchan. Se siente como si la calle completa hubiera sido arrastrada hacia una verdad que llevaba años queriendo salir a la superficie. El general observa a María con respeto renovado, y cuando está a punto de intervenir, ella hace algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Alza las manos esposadas hacia el cielo. No como rendición, sino como símbolo de resistencia, como quien invita al mundo entero a mirar lo que se intenta ocultar. El gesto es tan inesperado, tan poderoso, que incluso los soldados contienen el aire. Y justo en ese instante, el general toma una decisión que cambiará para siempre el rumbo de la escena. El general observa las manos esposadas de María, elevándose hacia el cielo como un grito silencioso que atraviesa el corazón de todos. Ese gesto, tan simple y tan devastador, lo obliga a actuar. Sin romper la quietud de su rostro, avanza hasta quedar frente al policía, tan cerca que la gente casi pierde el equilibrio. ¿La ves?, dice el general en voz baja, pero tan cargada de autoridad que la calle entera escucha. Así se ve la dignidad cuando la intentan aplastar. El policía intenta sostener la mirada, pero falla. Sus ojos tiemblan,
revelando el terror de saberse expuesto ante una figura que podría desmontar su carrera en segundos. María baja lentamente las manos, dejando que el sol ilumine las marcas rojas en su piel. Los testigos contienen el aliento, horrorizados por las señales del abuso, y ese horror colectivo se convierte en un juicio silencioso. El general inclina apenas la cabeza hacia ella, reconociendo la fuerza del gesto, y luego vuelve su atención a la gente. Voy a preguntarte algo, y quiero que pienses muy bien tu respuesta. El silencio después de esa frase es tan intenso que se pueden escuchar los motores en calles lejanas. ¿Estás orgulloso de lo que hiciste hoy?, pregunta el general, sin elevar la voz. El policía abre la boca, pero no logra emitir sonido alguno. Sus pupilas se mueven frenéticamente, buscando una salida que no existe. El general continúa, porque 30 soldados y toda esta gente acaban de ver quién eres realmente. La multitud murmura. Algunos incluso dan un paso adelante, como si el peso de la verdad los arrastrara. María respira profundo, recuperando su centro, y añade con calma: tú decidiste verme como una amenaza, porque necesitabas sentirte grande. El policía cierra los puños, intentando aferrarse a su orgullo, pero su voz se quiebra cuando responde: yo solo cumplía mi deber. Esa frase, gastada, cae sin fuerza, como un vidrio que se rompe al tocar el suelo. El general entonces retrocede medio paso, permitiendo que la figura del soldado que habló antes se acerque un poco. El soldado observa al policía con una mezcla de decepción y firmeza. Mi deber era arriesgar mi vida, y ella lo hizo por mí sin pensarlo. Tú no eres digno de hablar de deber. Las palabras golpean más fuerte que cualquier empujón. El ambiente queda suspendido en un equilibrio frágil. El policía está acorralado, moralmente derrotado, expuesto ante todos. María ya no es solo víctima, es voz, es presencia, es la que transforma la escena. Y aunque parece que el policía está a punto de ceder, todavía queda algo que no sabe, algo que está por revelarse, y que no solo desacreditará su versión, sino que desmontará cada una de sus mentiras. Un detalle, una prueba, un elemento invisible hasta ahora, que está a punto de salir a la luz. El general da un paso atrás, como si estuviera permitiendo que algo más grande que su autoridad tomara protagonismo. Su silencio es estratégico, un espacio para que la verdad empiece a brotar por su propio peso. María, aún con las manos esposadas, observa al policía con una serenidad que resulta inquietante. Es entonces cuando un joven entre la multitud levanta la voz: yo grabé todo desde que empezó. La frase cae como un relámpago en mitad de la escena. El policía gira bruscamente, mirando al joven con una mezcla de miedo y furia contenida. Baja ese teléfono, ordena, pero su tono ya no tiene obediencia automática. Su orden suena más a súplica disfrazada. El joven no baja el teléfono, al contrario, lo sostiene más firme. Si quiere puedo mostrarlo ahora mismo, añade, y ese gesto hace que otras manos se eleven con teléfonos en alto, como si la calle entera hubiera decidido convertirse en testigo activo. El policía se queda sin aire. La primera grieta se abre. Su versión, basada en sospecha, empieza a tambalear frente a la evidencia visual. El general, sin intervenir directamente, dice: adelante, muestra lo que viste. El muchacho se acerca, nervioso pero decidido. Primero la insultó, luego la agarró sin motivo. Ella le dijo 3 veces que solo estaba buscando su cartera, y él no la escuchó. El agente intenta defenderse, pero el general levanta una mano para que guarde silencio. Primera contradicción, dice, enumerando con calma quirúrgica. Afirmaste que ella se resistió. Todos aquí escuchan que no fue así. El policía abre la boca, pero el general continúa antes de que pueda emitir sonido. Segunda contradicción, dijiste que actuaste por sospecha. Sin embargo, no pediste identificación antes de usar fuerza. Los testigos murmuran, afirmando con la cabeza. La verdad empieza a tener forma. María interviene por primera vez desde que se liberó emocionalmente. La tercera, dice con una calma devastadora: es que nunca explicaste qué te hizo pensar que yo era peligrosa. La frase cae como un peso que aplasta cualquier excusa. El policía se queda sin palabras, sudando, mirando a todos los lados como si buscara una salida invisible. El general finaliza: tercera inconsistencia confirmada. Pero la tensión no termina allí, porque justo cuando el policía parece derrumbarse bajo esas revelaciones, otro testigo, una mujer que se había mantenido callada hasta ahora, levanta el brazo y dice algo que hace que la multitud gire la cabeza de inmediato. Yo escuché algo más, algo que él no quiere que sepamos. La calle entera se estremece. Lo que viene
será devastador. La mujer que alza la mano da un paso adelante, superando su propia timidez. Su voz tiembla apenas, pero su determinación sostiene cada palabra. Yo estaba del otro lado del coche y escuché cuando él dijo que tenía que cumplir la cuota del mes. La frase explota como un trueno en la multitud. Un oleaje de indignación recorre la calle, transformando el ambiente en una mezcla de rabia y incredulidad. El policía siente cómo su rostro pierde color. La frase lo delata por completo. «Eso es mentira», grita, pero su voz se quiebra en el aire y nadie le cree. La mujer continúa. También lo escuché decir que nadie iba a defenderla, que era solo una latina más que aprendería su lugar. Esa frase final cae como una puñalada moral. Los testigos reaccionan con horror, algunos cubriéndose la boca, otros negando con fuerza. El general entrecierra los ojos, no por sorpresa, sino por la rabia fría que le provoca confirmar lo que ya intuía, que no se trataba de un mal procedimiento, sino de un abuso deliberado. El soldado que había contado su historia aprieta los puños, respirando con dificultad, como si luchara contra el impulso de intervenir más allá de lo permitido. María no se sorprende. Su mirada, serena pero firme, revela que esas palabras solo ponen voz a lo que ella sintió desde el primer contacto. El general avanza un paso, quedando frente al policía. ¿Eso también fue protocolo?, pregunta con ironía medida, la clase de ironía que se usa para exponer la hipocresía. El agente intenta responder, pero la garganta se le cierra. «No, eso no». Lo que sea que intenta articular se convierte en sonidos rotos, incapaces de formar una defensa coherente. El general señala entonces la esposa que aún sujeta a María. «Sigue esposando a una persona a la que decidiste humillar desde el principio, por prejuicio». El policía, desesperado, intenta justificar. Ella estaba nerviosa, sospechosa, pero la multitud reacciona con un estallido de voces. «Mentira, todos la vimos tranquila, tú la provocaste». La verdad se vuelve colectiva, una fuerza imparable. El joven que grabó todo muestra la pantalla al general. El general asiente lentamente, como si confirmara la pieza final del rompecabezas. «Entonces queda claro», dice con voz grave, «la detuviste por prejuicio y la violentaste porque pensaste que nadie te detendría». Los soldados detrás de él se mantienen inmóviles, pero la atmósfera cambia. Ahora se siente como si el mundo estuviera inclinándose hacia María, listándose para reparar una injusticia que ha sido expuesta sin posibilidad de negación. El policía respira agitadamente, mirando a todos como si fueran enemigos. Su arrogancia se ha desmoronado por completo, dejando solo miedo y un orgullo hueco que ya no puede sostener. Pero antes de que pueda decir algo, el general levanta una mano, y lo que está por revelar no solo enterrará la defensa de la gente, sino que abrirá la puerta a un giro que nadie en esa calle está preparado para escuchar. El general deja que el murmullo de indignación se disipe lentamente antes de hablar. La calle entera está en vilo, expectante, como si el aire mismo estuviera conteniendo su última exhalación. «Hay algo más que este oficial no sabe», dice el general con una calma que hiela la sangre. Mete la mano en el interior de su chaqueta y saca un pequeño dispositivo que brilla bajo la luz del día. Un grabador, un objeto sencillo pero cargado con un peso que puede partir la escena en dos. Los testigos se inclinan hacia adelante, los soldados enderezan la postura y el policía retrocede una vez más, como si reconociera el dispositivo antes de que alguien lo explique. El general levanta el grabador a la altura del pecho. «Esta es una copia de un archivo que recibimos esta mañana», anuncia. «Una denuncia, registrada anónimamente». El policía palidece. «¿Denuncia? ¿De qué habla?», pregunta, pero su voz es apenas un susurro que se pierde en el aire. El general aprieta un botón, y de pronto, la calle se llena de un sonido que nadie esperaba. La voz del propio policía, registrada con claridad cristalina, diciendo las mismas frases que la testigo acababa de repetir. «Tengo que cumplir la cuota del mes. Esta gente no aprende hasta que se les aprieta». El impacto es inmediato. La multitud estalla en un murmullo de furia contenida, y algunos incluso retroceden instintivamente, como si la evidencia fuera demasiado brutal para procesarla de golpe. El policía abre y cierra la boca como un pez fuera del agua, incapaz de negar lo que acaba de escucharse. Eso está fuera de contexto, intenta decir, pero nadie lo escucha. El daño está hecho. El general no detiene la grabación. La voz continúa, revelando más fragmentos. «Nadie va a defenderla. Nadie se mete cuando es una latina.
Esas palabras se clavan en el corazón de los presentes como dagas. María cierra los ojos un instante, respirando hondo, dejando que el peso de esa verdad se acomode en su interior, pero sin dejar que la quiebre. El soldado que antes habló aprieta los dientes con tanta fuerza que parece que podría romperlos. La mujer testigo se cubre la cara, horrorizada por escuchar a la gente en su propia voz, y el general, sin cambiar el tono, detiene la grabación. Esto llegó a mis manos antes de que iniciáramos el desplazamiento. Explica, venimos porque alguien envió esta evidencia, pidiendo que viniéramos a proteger a la persona que este oficial estaba acosando. El policía queda inmóvil. No entiende, no procesa, no acepta. ¿Quién mandó eso?, pregunta con desesperación. El general guarda el grabador en su chaqueta y responde con una frase que cae como un martillo. Alguien que sabía lo que estabas a punto de hacer. Los testigos se miran, confundidos, tratando de descifrar a quién se refiere. El policía respira acelerado, temblando. Y justo cuando el general está por revelar el nombre detrás del archivo, María abre los ojos y pronuncia una palabra que deja a todos congelados. María abre los ojos con una serenidad que no encaja con la tensión frenética de la escena. Mira al general, luego al soldado y finalmente al policía, que parece a punto de derrumbarse. Entonces, con voz firme, dice una sola palabra: yo. La multitud queda petrificada. El general asiente lentamente, confirmando lo que todos temen comprender. El policía se queda paralizado, mirando a María como si la realidad hubiera cambiado de forma debajo de él. «Tú», balbucea, sin poder ordenar sus pensamientos. La mujer testigo, el joven con el teléfono, incluso los soldados, sienten cómo el peso de la revelación cae sobre ellos. María fue quien envió la grabación. El general da un paso al frente y completa la idea que ella ha iniciado. Fue María quien envió la denuncia. Sabía que él la perseguiría. La multitud explota en murmullos. ¿Cómo lo sabía? ¿La había acosado antes? Por eso los 30 soldados llegaron. Las preguntas flotan en el aire como cuchillas. El policía, presa del pánico, intenta retroceder, pero ya no hay espacio donde esconderse. Esto es una trampa, dice, pero su voz carece de cualquier fuerza. María lo observa sin rencor, pero con una claridad que corta el alma. Te escuché hablar así de otras personas, dice. Te vi amenazar a familias, y sabía que llegaría el día en que vendrías por mí. Los testigos sienten cómo esa verdad profundiza la herida colectiva que se ha abierto frente a ellos. El general confirma, la denuncia no era sobre un incidente, era sobre un patrón. Esa frase cae como una sentencia. No es un error aislado, es repetición, es hábito, es abuso sistemático. El policía comienza a temblar. No, ella está mintiendo. Yo nunca... Pero es tarde. El general vuelve a sacar el grabador y reproduce un último fragmento que nadie había escuchado aún. Esta vez, la voz del policía suena más relajada, como la de alguien que no esperaba ser observado. Hoy me voy a desquitar. La tengo identificada. Siempre habla, siempre reclama. Hoy va a entender. La calle estalla en un suspiro colectivo de horror. Esa frase, más que todas las anteriores, destruye cualquier posibilidad de defensa. La intención queda expuesta como un cuchillo a plena luz. Los soldados tensan los hombros. El joven del teléfono baja la mirada, impactado. La mujer testigo se abraza a sí misma. Y María solo cierra los ojos un instante, dejándose atravesar por la memoria de todas esas veces en que fue silenciada, ignorada o tratada como una sombra. El general detiene la grabación. El silencio es absoluto, brutal, insoportable. Y en ese silencio, el destino comienza a moverse, abriendo paso a algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La llegada de un recuerdo, una conexión del pasado, algo que vuelve para equilibrar la balanza. El silencio después de la grabación es tan profundo que parece absorber todos los sonidos de la calle. Incluso el tráfico distante parece detenerse, como si el mundo entero estuviera inclinándose hacia el momento que está por revelarse. El general respira hondo y baja la mirada hacia María. No con tristeza, sino con una mezcla de orgullo y respeto que pocas veces muestra abiertamente. No solo nos llamaste para protegerte, dice finalmente. Nos llamaste porque sabías que hoy el pasado iba a alcanzarlo. La multitud frunce el ceño, sin entender.
hasta que el general señala con un gesto lento al policía. María no aparta la vista de la gente. Lo conocía antes de todo esto. Dice con voz suave, casi un susurro cargado de peso histórico. Hace años, cuando yo aún servía, vino a un entrenamiento conjunto. Era nuevo, impulsivo. Quería demostrar que era más fuerte que todos. Los testigos abren los ojos, sorprendidos. El policía titubea. Retrocede medio paso, como si la memoria fuera un golpe que preferiría esquivar. Tú estabas allí, continúa María. Te di instrucciones claras. Te pedí que te movieras con el equipo, que confiaras, que no compitieras con tus compañeros. El soldado que fue salvado por ella intercambia una mirada con el general. La historia encaja. El policía intenta intervenir. Eso fue hace mucho. No tiene nada que ver con... María lo interrumpe sin levantar la voz. Te dije que el ego te iba a poner en peligro, que algún día no sería un entrenamiento, sino una vida real. Te reíste de mí. Dijiste que nadie que hablara como yo tenía derecho a darle órdenes a alguien como tú. La multitud suelta un murmullo de indignación. El policía abre la boca para negarlo, pero su expresión lo delata. Recuerda exactamente aquella escena. El general añade con un tono grave, fui testigo. Recuerdo ese día. Recuerdo cómo te fuiste del entrenamiento diciendo que nunca aceptarías órdenes de alguien que no pertenecía al mismo nivel. Las palabras caen como piedras. Los testigos intercambian miradas horrorizadas. El policía, acorralado por recuerdos que preferiría borrar, respira con dificultad. Su pasado lo alcanza. La prepotencia no nació hoy. Llevaba años gestándose. María se acerca un paso, lenta pero firme, aún esposada. Ese día comprendí quién eras, dice. Y hoy solo confirmaste lo que siempre supe. El soldado con los ojos llenos de fuego contenido asiente. El destino siempre vuelve, murmura. Siempre. El aire vibra. El policía siente que el suelo se abre bajo sus pies. Todo lo que intentó ocultar está saliendo a la luz. Y cuando parece que la tensión no puede aumentar más, una voz desde la multitud lo llama por su nombre verdadero, un nombre que él nunca quiso que se escuchara allí. La voz que surge entre la multitud pronuncia el nombre del policía con una nitidez que corta el aire. Rodrigo, un nombre simple, pero cargado de un peso que de inmediato cambia su expresión. El agente gira bruscamente, buscando el origen del llamado, y sus ojos se abren como si hubiera visto un fantasma. Entre la gente se abre un pequeño corredor espontáneo, y de allí avanza un hombre mayor, caminando con paso lento pero firme, como quien lleva años esperando este preciso instante. Los testigos observan con asombro cómo el policía retrocede, incapaz de ocultar su reacción. El hombre mayor se detiene frente a él. Nunca pensé que te encontraría así, dice con una tristeza que atraviesa la calle. Rodrigo, el policía, intenta recomponer su autoridad, pero su voz sale temblorosa. Usted no tiene por qué estar aquí. El hombre inclina la cabeza. Tengo todas las razones del mundo. Fui yo quien envió la primera denuncia sobre ti. Hace años. Las palabras caen como un mazazo. La multitud gira la cabeza hacia el general, que ya sabía parte de esta historia, pero no el desenlace. Rodrigo traga saliva, horrorizado. Usted no puede probar eso. El hombre sonríe con tristeza. ¿Probarlo? Tú mismo me diste la prueba. El hombre mira a María, luego a los soldados, y finalmente al público interno que se ha convertido en juez silencioso. Rodrigo fue mi aprendiz cuando recién entró en la fuerza. Explica, yo traté de enseñarle respeto, disciplina, humanidad, pero él tenía otra ambición. Rodrigo aprieta los puños, intentando interrumpir. Usted está inventando esto para humillarme. Pero el hombre no se detiene. Quería ascender rápido, y para eso creyó que necesitaba demostrar poder, aunque fuera a costa de otros. La multitud reacciona con un murmullo denso. El general observa al hombre con respeto. ¿Por qué envió la denuncia?, pregunta. El hombre suspira. Porque lo escuché hablar así de muchos, y cuando supe que comenzaba a patrullar esta zona, supe que tarde o temprano iba a cruzarse con alguien a quien no perdonaría. Mira a María. Alguien que le recordara que no es tan fuerte como cree. Rodrigo, desesperado, sube la voz. No tenía intención de lastimar a nadie. Solo hacía mi trabajo. El hombre niega lentamente. La intención se mide por las palabras que dices cuando crees que nadie te escucha. Y señala el grabador en el bolsillo del general. Y por esas palabras, tú solito cavaste tu propia tumba profesional. La tensión alcanza un nuevo nivel. Rodrigo está rodeado.
Su pasado lo traiciona, su presente lo condena, su futuro se desmorona. María, aún esposada, lo observa con una mezcla de dolor y justicia. Y cuando parece que nada más puede profundizar su caída, el general finalmente toma la decisión que cambiará el rumbo de la escena para siempre. El general levanta la mano para silenciar cualquier murmullo, pero antes de pronunciar una orden, María da un paso adelante, aún esposada, aún marcada por el abuso. Su presencia domina la calle con una fuerza que no depende de rangos ni de uniformes. La multitud se aquieta inmediatamente, porque algo en su postura anuncia que está a punto de hablar por todos, no solo por ella. Esto no empezó hoy, dice con voz profunda, vibrante, como si cada palabra llevara el peso de miles de historias no contadas. Y no termina con él. Esto viene de lejos, de un sistema que nos mira como sombras, y no como personas. Los testigos se inclinan hacia adelante, atrapados por la fuerza de sus palabras. El soldado que ella salvó siente un nudo en la garganta, y el hombre mayor cierra los ojos, como si cada frase lo atravesara. María continúa. Hoy fue Rodrigo, mañana será otro, y pasado mañana, otro más. Cambiar el uniforme no cambia el corazón de quien no sabe mirar. El general baja la mirada, no en señal de culpa, sino de reconocimiento. Sabe que lo que ella está diciendo trasciende esta escena, este abuso, este día. Muchos aquí conocen esa mirada, añade María. Esa que decide quién merece respeto y quién merece miedo. Esa que pesa el apellido, el idioma, el acento, antes de escuchar una sola palabra. La multitud asiente, algunos con lágrimas contenidas, otros con rabia ardiente. Los teléfonos siguen grabando, pero ya no solo registran injusticia, ahora registran verdad. Verdad colectiva, verdad que incomoda, verdad que libera. Rodrigo baja la cabeza incapaz de sostener el impacto. Para él, cada palabra de María es un espejo cruel, una memoria viva de todas las veces que eligió el camino más fácil, el del poder sin responsabilidad. Pero María no habla solo de él. A veces nos piden que confiemos, pero ¿cómo confiar en manos que no nos reconocen como iguales? Pregunta, y la frase se esparce como un eco que golpea los edificios, las ventanas, los rostros. Hoy no estoy aquí solo como víctima. Continúa. Estoy aquí como una voz que ustedes también llevan adentro. Una voz cansada de callar, cansada de justificar, cansada de fingir que todo está bien. El general respira hondo. Los soldados, aunque rígidos, parecen más humanos que nunca. La justicia no empieza cuando castigamos a un hombre, dice María. Empieza cuando dejamos de tolerar la primera semilla del abuso. El viento sopla suavemente, como si acompañara el peso de sus palabras, y cuando la multitud cree que ella ha terminado, María levanta el rostro y añade una frase que deja a todos suspendidos, sin aliento. Pero antes de que el sistema cambie, alguien más aquí debe asumir lo que hizo. La calle entera gira su atención hacia Rodrigo. El destino se prepara para dar un paso más. La atención se concentra en Rodrigo como si una luz invisible lo hubiera aislado del resto del mundo. Pero no es la mirada del general, ni la de los soldados, ni siquiera la de María la que lo desarma. Es la mirada colectiva, la de una multitud que, por primera vez, reconoce en él no solo a un hombre, sino a un símbolo de un sistema roto, un síntoma de algo que ha herido durante años en silencio. María respira hondo, dejando que cada testigo sienta el peso compartido de lo que acaba de decir. No soy la única, añade con voz más suave, pero no menos firme. Hay miles como yo, miles que fueron tratadas así, y que nunca tuvieron 30 soldados, un general o una multitud que las escuchara. Los presentes bajan la cabeza, sintiendo la verdad rasgando la superficie de esa calle que creían conocer. Una mujer de la multitud se limpia una lágrima antes de susurrar. A mí también me pasó. Y esa pequeña confesión desencadena un efecto dominó. Un hombre aprieta los labios, recordando algo que jamás dijo. Una joven baja la mirada, con cicatrices invisibles en la memoria. Un anciano asiente lentamente, como quien confirma que la historia de María no es un caso aislado, sino un hilo que se repite demasiado. El general escucha en silencio, como si cada palabra fuera un llamado de responsabilidad. Su postura, aunque firme, refleja un reconocimiento profundo. No basta con condenar a un hombre. Hay que escuchar a todos. Hay que corregir lo que permitió que ese hombre actuara así durante tanto tiempo. Los soldados, antes rígidos, ahora parecen absorber cada frase, humanizados por la evidencia de que el uniforme no basta para proteger sin conciencia.
María levanta las manos esposadas apenas unos centímetros. Estas no son cadenas solo para mí, dice, mirando las marcas en su piel. Son el recordatorio de todas las veces que nos dijeron que no valíamos lo suficiente para explicar lo que sentimos. El viento mueve suavemente su cabello. La calle entera contiene el aliento. Si hoy hablo, añade, no es para destruir a alguien, es para que nos escuchen de una vez. Rodrigo siente el mundo cerrarse a su alrededor. No puede escapar hacia el pasado, porque ya fue revelado, y tampoco hacia su autoridad, porque está hecha trizas. La multitud lo observa como si estuviera frente a un espejo social que expone no solo su abuso, sino la indiferencia que lo permitió. Su voz sale entrecortada. Yo no sabía, pero la frase se pierde antes de completarse, porque ahora no se trata de él. La calle entera, transformada en un corazón colectivo, late en un mismo ritmo, el de una verdad que por fin salió a la luz, y ese latido, profundo y silencioso, prepara el terreno para la fase más tensa de todas, el instante antes del juicio. Ese vacío emocional donde el mundo se detiene y espera. Una quietud absoluta cae sobre la calle, tan densa que parece absorber incluso el sonido del viento. Nadie se mueve, nadie respira con normalidad. Es un silencio que no nace del miedo, sino del peso insoportable de lo que acaba de revelarse. Un silencio que obliga a cada persona presente a verse a sí misma, a revisar sus propios recuerdos, sus propias heridas, sus propios silencios cómplices. El general baja la mirada un instante, como si ese vacío sonoro también lo alcanzara, recordándole todas las veces que vio injusticias similares, sin que las cámaras estuvieran encendidas. Los soldados permanecen inmóviles, pero ya no parecen una formación militar. Ahora son hombres que respiran la tensión de un pueblo entero. María mira sus manos, aún esposadas, y por un momento parece que la calle entera respira con ella. Ese gesto, mínimo pero simbólico, hace que el silencio se profundice. Algunas personas se abrazan los brazos, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Otras bajan la mirada, inmersas en memorias que nunca confesaron. El joven que grabó baja el teléfono por primera vez, sintiendo que ya no está documentando un abuso, sino un antes y un después. Rodrigo, en medio de ese vacío, parece más pequeño de lo que jamás se permitió ser. Todo lo que lo sostenía, su poder, su voz, su postura, su uniforme, se ha desvanecido y ahora queda él, solo, expuesto, sin excusas que lo cubran. Intenta decir algo, cualquier cosa, pero el silencio lo devora, impidiéndole justificar lo injustificable. El hombre mayor que lo conoció años atrás lo observa con una mezcla de decepción y tristeza, que pesa más que cualquier reprimenda. El aire vibra, grueso, inmóvil. La calle, cargada de verdad, se convierte en un escenario suspendido en el tiempo, esperando la palabra final. María respira hondo, y ese simple acto suena como un trueno en medio del silencio. Cada persona siente el latido de su propio corazón resonando contra su pecho, como si la tierra entera estuviera conteniendo la respiración antes de un juicio inevitable. El general finalmente alza la cabeza, pero no habla, no aún. Su mirada viaja desde Rodrigo hasta la multitud, desde la multitud hasta María, y luego vuelve al policía. Es una mirada que pesa como una sentencia, pero que aún guarda una pausa necesaria, porque antes del juicio, antes del veredicto, antes del desenlace, existe un instante donde el mundo decide si seguirá callando o si por fin hablará. Ese instante llegó, y lo que ocurra después dependerá de una sola persona que aún no ha dicho su última palabra. El silencio permanece, pero ahora ha mutado. Ya no es solo reflexión, es una tensión tan aguda que parece capaz de partir el aire en dos. Los testigos, que hace minutos murmuraban indignados, ahora guardan un respeto casi ritual. El general sigue sin pronunciar juicio alguno. Parece estar escuchando algo más profundo, algo que no proviene del exterior, sino del peso moral que la escena exige. Rodrigo tiembla, no por miedo físico, sino por una comprensión dolorosa. El mundo que construyó sobre su autoridad está a punto de derrumbarse ante sus ojos, y no hay mentira lo bastante grande para detenerlo. María, en medio de la quietud, deja caer lentamente los brazos. El sonido metálico de las esposas al moverse, leve pero claro, resuena como un campanazo que abre un portal hacia el siguiente momento. Todos levantan la mirada hacia ella, como si la escena entera girara en torno a un único punto de gravedad. La mujer observa a Rodrigo, no con odio, sino con una solemnidad profunda.
casi triste, y esa mirada, contenida pero firme, aprieta la tensión en la calle hasta un límite insoportable. El soldado al que ella salvó da un suspiro difícil, como si también estuviera sosteniendo el peso del instante. El hombre mayor baja la cabeza, consciente de que este no es un momento para palabras, sino para verdad, y la multitud, convertida en un solo cuerpo emocional, espera la palabra que faltaba. Espera el quiebre, espera el punto de no retorno. Rodrigo intenta hablar. Su boca se abre, pero su voz no sale. Todo lo que lo sostenía ha desaparecido, y lo que queda es un hombre enfrentado a sí mismo. El general finalmente da un paso adelante, el sonido de su bota resonando con una autoridad que nadie se atreve a cuestionar, pero aún así no habla, porque este instante no le pertenece a él, le pertenece a quien soportó el abuso, a quien fue humillada, a quien fue callada durante años por hombres como Rodrigo. Entonces ocurre algo extraño. El viento, suave, atraviesa la calle como si la naturaleza misma empujara la escena hacia el clímax. La luz del sol cae en ángulos más agudos, alargando las sombras, y en medio de ese escenario suspendido, María finalmente rompe el silencio, pero no lo hace señalando, ni acusando, ni gritando. Lo hace con una calma tan profunda que es más poderosa que cualquier voz elevada. Dice el nombre de Rodrigo, sin desprecio, sin rabia, solo con una verdad inevitable que desarma cualquier máscara. El sonido de su nombre en la voz de María prepara el terreno para lo que vendrá, el juicio, el momento donde la calle entera, como un solo corazón, decidirá el destino de un hombre que creyó estar por encima de todos. Cuando María pronuncia el nombre de Rodrigo, no lo hace para hundirlo, sino para exponerlo por completo. Ese simple llamado provoca una reacción que ningún juez podría replicar. La multitud entera se activa como si hubiese estado esperando ese permiso moral para levantarse. Primero es un murmullo, luego un coro creciente que atraviesa la calle con la fuerza de una verdad que ya no se puede contener. «Lo vimos todo», grita alguien al fondo. «Abusó de ella», responde otro. Y esas voces, sumándose, se vuelven una ola imparable que choca contra el agente, pulverizando los últimos restos de su autoridad. Rodrigo retrocede, aturdido, levantando un brazo como si pudiera detener el mar humano que se le viene encima. Pero no hay agresión física, es peor. Es el juicio moral de un pueblo entero. Una mujer mayor alza la voz. «Yo escuché cómo le habló». Un joven añade, «Y yo grabé cada segundo». Las manos con teléfono se elevan, una tras otra, como antorchas que iluminan la escena. Rodrigo intenta hablar, pero la multitud ya no le da espacio. Cada frase es una sentencia, cada grito una evidencia, cada mirada, una denuncia. El general observa en silencio, entendiendo que este momento no le pertenece al ejército ni a la ley, sino al pueblo que por fin se ve reflejado en María. Los soldados permanecen firmes, pero incluso ellos parecen afectados por la fuerza emocional que recorre la calle. Es como si la injusticia que empezó con un solo gesto hubiera despertado la memoria de muchas más. María da un paso adelante, y la multitud se silencia de inmediato, reconociendo que su voz sigue siendo la guía de lo que está ocurriendo. «Yo no quiero venganza», dice ella, con un tono que golpea más fuerte que cualquier grito. «Quiero verdad. Quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Las palabras caen como una luz que ilumina la conciencia colectiva. Una mujer desde el fondo exclama, «Ya basta de que nos traten así», y esa frase se repite en varias voces, rebotando de un lado a otro de la calle, creciendo, multiplicándose, convirtiéndose en un clamor. Rodrigo se cubre el rostro como si quisiera desaparecer, pero no puede, porque ahora cada persona presente lo mira como si fuera la representación viva de algo que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar. El hombre mayor que lo conocía baja la cabeza, decepcionado al ver lo que su antiguo aprendiz se convirtió. El soldado que María salvó aprieta la mandíbula, luchando contra la rabia, y en medio de ese juicio colectivo, la calle entera guarda un segundo de silencio, como si se preparara para la próxima oleada, porque lo que está por venir no será solo indignación, será la declaración final del pueblo, la confirmación de que la verdad ya no puede ser enterrada, un coro que cambiará el destino de Rodrigo para siempre. La multitud, ardiendo en un fuego moral que ya nadie puede contener, estalla después de ese breve segundo de silencio. Esta vez no es un murmullo ni un grito aislado, es un clamor unificado, una voz colectiva que vibra en cada ventana, en cada esquina, en cada respiración de esa calle. «Suelten a María»,
gritan decenas. ¡Justicia!, corean otros. Y esa mezcla de exigencia y verdad se convierte en una marea sonora que apoya a la protagonista, con una fuerza que trasciende lo individual. Rodrigo se cubre los oídos, incapaz de soportar la presión de tantas voces dirigiéndose a él, juzgándolo, obligándolo a enfrentar una realidad que evitó durante años. El general, viendo la reacción del pueblo, entiende que la autoridad ya no está solo en sus manos. La autoridad moral pertenece a la multitud. Y sin pronunciar una palabra, adopta una postura que muestra que está listo para actuar cuando llegue el momento exacto. Los soldados detrás de él mantienen la formación, pero sus miradas revelan algo nuevo: respeto profundo hacia la fuerza colectiva que acaba de despertar. Ya no ven a un grupo disperso de ciudadanos, ven una comunidad que ha recuperado su voz. María, con la cabeza en alto, observa cómo tantas personas la defienden sin conocerla. Esa validación la golpea con una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por no estar sola. Tristeza por saber que muchos de ellos también cargan con historias similares. Una mujer se acerca lo suficiente para ser escuchada y le dice: «Gracias por hablar por todas nosotras». María no responde, pero sus ojos, humedecidos sin derramar lágrimas, comunican más que cualquier frase. Mientras tanto, Rodrigo, sintiéndose cada vez más acorralado, intenta levantar las manos en señal de orden. «¡Silencio! ¡Silencio todos!», grita, pero su voz se pierde entre la ola humana, ahogada por la indignación colectiva. Es como si la calle entera se negara a escucharlo. Su autoridad se ha disuelto. Su voz ha dejado de tener peso. El hombre que hace minutos presionaba a María contra un coche ya no controla ni su propia respiración. El hombre mayor que lo entrenó se adelanta un paso. «Míralos, Rodrigo», dice con tono solemne. «No están contra ti porque sí, están cansados». Igual que ella, Rodrigo baja la cabeza, derrotado, como si cada palabra fuese un ladrillo más en el muro que se cierra sobre él. El general da un paso hacia adelante. El sonido seco de su bota contra el pavimento silencia, por un instante, incluso a la multitud. Ese golpe anuncia que algo está a punto de cambiar de forma definitiva. María levanta lentamente el rostro hacia él. Los soldados tensan los hombros. La multitud contiene el aire, porque lo que viene ahora no es protesta, no es denuncia, no es memoria colectiva, es la inversión del poder, el instante en que el opresor deja de decidir y la justicia toma el control. El general da un paso más, y ese pequeño movimiento es suficiente para que la multitud entera se calle al instante. No es un silencio obligado, es un reconocimiento natural de que el momento decisivo ha llegado. Rodrigo siente ese golpe como una sentencia que le atraviesa el pecho. Ya no tiene escapatoria, ya no tiene excusas, ya no tiene la voz de mando que usó para humillar. El general se detiene frente a él, tan cerca que Rodrigo casi tropieza al intentar retroceder. El contraste es brutal. Un hombre quebrado frente a uno que representa el peso íntegro de la autoridad legítima. «Rodrigo», dice el general, pronunciando su nombre con una solemnidad que nadie había usado antes. «Perdiste el control de esta escena desde el primer segundo». «Nanala». El policía abre la boca para protestar, pero el general levanta la mano y le ordena silencio sin pronunciar palabra. La multitud observa, expectante. María mantiene la mirada fija en el general, sintiendo que este es el punto donde las cosas finalmente se vuelven lo que debieron ser desde el inicio. El general continúa: «Actuaste con prejuicio, actuaste con violencia, actuaste con arrogancia y lo peor». Hace una pausa que se siente como un terremoto emocional. «Es que creíste que nadie te detendría». Rodrigo baja la cabeza, sus hombros se hunden, su respiración se acelera hasta sonar como un sollozo contenido. El general gira lentamente la mirada hacia la multitud. «Pero todos ustedes lo hicieron», dice con un tono que honra la fuerza colectiva. «Todos ustedes detuvieron un abuso que lleva demasiado tiempo repitiéndose». La multitud responde con un murmullo contenido, como un latido común. Rodrigo tiembla. Su figura se desmorona frente a ellos. El general se inclina ligeramente hacia él. «Eres un oficial de este estado, y desde hoy ya no lo serás más». El impacto de esas palabras es inmediato. La multitud estalla en un suspiro colectivo. El soldado que María salvó aprieta el puño, como si finalmente algo dentro de él encontrara justicia. Rodrigo intenta hablar, pero su voz se pierde entre lágrimas que no esperaba derramar. «General, por favor». El general lo observa con una mezcla de firmeza y decepción. «No me hables a mí», dice. «Míralas a ellas, míralos a ellos, a quienes heriste».
a quienes humillaste, a quienes trataste como si no valieran. Rodrigo levanta la cabeza, sus ojos se encuentran con los de María, y su rostro se quebranta por completo. El general da un último paso hacia ella, extiende la mano, no para tocarla, sino para marcar el acto que cambiará todo. María, tú darás la orden. La multitud se estremece, Rodrigo se congela, y la escena queda suspendida, a la espera de lo que ella decidirá. La frase del general, María, tú darás la orden, cae sobre la calle como un rayo silencioso que ilumina absolutamente todo. La multitud deja de respirar. Los soldados abren ligeramente los ojos, sorprendidos. Rodrigo siente cómo su cuerpo entero se tensa, como si la gravedad misma hubiera aumentado solo para él. La escena queda suspendida, sostenida por un hilo invisible que vibra con cada segundo que pasa. María no se mueve, no parpadea, pero algo en su postura cambia. Ya no está encorvada por la humillación, ni sostenida por la indignación colectiva. Está erguida, digna, consciente del poder que ahora recae en sus manos esposadas. El general se mantiene firme, sin apartar la mirada, otorgándole a María un nivel de autoridad que pocas veces se ve en una calle común. Uno de los soldados, el que ella salvó años atrás, da un paso hacia adelante sin pensarlo, como si quisiera estar más cerca por si ella necesitaba apoyo. La multitud guarda una reverencia instintiva, como si estuvieran presenciando un momento histórico. Por primera vez, quien fue víctima decide el destino del opresor. María respira hondo. El sonido suave de ese aliento se expande como una onda, cargando la atmósfera de un peso emocional que dobla las rodillas de algunos testigos. Luego, lentamente, gira el rostro hacia Rodrigo. Él se encoge, como si su cuerpo intentara desaparecer. Sus manos tiemblan, su mandíbula vibra. Su mirada es la de un hombre que por primera vez en su vida se siente completamente vulnerable. María intenta balbucear con la voz destrozada, pero ella lo interrumpe sin necesidad de hablar. Su silencio es un muro. La multitud observa, inmovilizada por la tensión. Una mujer aprieta la mano de su hija. Un anciano sostiene la respiración. El tiempo parece haberse estirado, detenido, transformado en un puente entre lo que fue y lo que será. María baja ligeramente la mirada hacia sus muñecas esposadas, como si recordara por un instante todo lo que significaron: abuso, humillación, silencio forzado. Pero luego las levanta, mostrando las marcas rojas al sol, y dice con voz clara: la orden es simple, quítamelas. Rodrigo abre los ojos, incrédulo. El general asiente sin decir palabra, como aprobando el acto de justicia sin violencia que ella acaba de elegir. El policía, temblando, levanta la mano para acercarse a las esposas, pero se detiene a centímetros. No puede tocarla, no puede completar el gesto. Sus dedos tiemblan tanto que parece que se van a romper. Es entonces cuando María da un paso adelante, tan cerca de él, que su sombra se cruza con la de la gente, y añade una frase que hará que todos contengan la respiración una última vez: quítamelas y enfrenta lo que hiciste. La multitud se inclina hacia adelante. Rodrigo respira hondo, rota por dentro, y justo cuando va a obedecer, algo inesperado sucede. Cuando Rodrigo, con la mano temblorosa, finalmente toca la cerradura de las esposas, el sonido del clic metálico se expande como un suspiro liberador que recorre la calle entera. Las esposas caen al suelo con un golpe seco que resuena más fuerte que cualquier grito anterior. María cierra los ojos un instante, dejando que ese sonido la atraviese como una herida que por fin empieza a sanar. Rodrigo retrocede un paso, luego otro, como si cada centímetro que se aleja de ella fuera un reconocimiento silencioso de la culpa que ya no puede negar. Nadie lo toca. Nadie lo empuja. Lo peor para él no es el castigo físico, es ser visto por todos. Visto sin el escudo del uniforme, visto sin poder, visto por lo que realmente es. El general se acerca a María con un respeto solemne, no de superior a subordinada, sino de ser humano a ser humano. Él inclina la cabeza, gesto pequeño pero lleno de significado. Ella responde del mismo modo. No necesitan palabras. Los 30 soldados, al unísono, golpean una sola vez sus botas contra el suelo, un homenaje silencioso que hace estremecer la calle. Algunos testigos lloran, otros sonríen con alivio, y algunos simplemente observan, sabiendo que fueron parte de algo que no se borrará. María mira sus muñecas liberadas y se permite una sonrisa breve, mínima,
pero llena de vida. El soldado al que salvó se acerca y, sin pedir permiso, la envuelve en un abrazo firme, sincero, un abrazo que no nace de la lástima sino del reconocimiento. La multitud aplaude, no por espectáculo, sino por gratitud, porque en esa calle alguien se atrevió a decir basta, a romper un patrón, a enfrentarse al abuso incluso cuando estaba sola, incluso cuando estaba esposada. Rodrigo es escoltado hacia una patrulla, no por soldados, sino por su propio superior, el hombre mayor que lo entrenó. Él avanza cabizbajo, sin resistencia. La multitud lo observa irse, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y justicia cumplida. Porque en la caída del opresor, cada persona encuentra un pedazo de su propia historia reparada. Cuando el ruido se calma, María se queda unos segundos en silencio. Mira el cielo, respira profundo y deja que el sol caliente las marcas en su piel. Luego observa a la multitud, que todavía permanece unida, como una familia improvisada creada por la necesidad de verdad. Gracias por no mirar hacia otro lado, dice ella, con una voz que vibra más fuerte que antes. Las personas asienten, los teléfonos siguen grabando, pero ya no registran abuso, sino renacimiento. Antes de irse, María deja una última reflexión que atraviesa todos los corazones presentes. Lo que pasó hoy no es solo mi historia, es la nuestra. Si esta historia te tocó, compártela. Que el silencio nunca vuelva a tener más fuerza que la verdad. Y así, la calle queda bañada en una luz nueva. Una luz que anuncia que, al menos por hoy, la justicia habló más fuerte que el miedo.